Hola a todas y todos. ¿Por qué no sé amarme más? Esa es la reflexión que tengo para ti el día de hoy. Cuando descubrimos en nosotros acciones que no reflejan amor propio, sino por el contrario, eso se debe a una razón muy particular. Y es que de alguna manera estamos programadas o programados para no amarnos y además no recibir amor. Esto ocurre a partir de la manera en la que percibimos e internalizamos algunos eventos de la infancia. Y suena muy duro, pero hay aspectos en nuestra vida en los cuales fuimos programadas y programados para el desamor. Cada uno vivimos en mayor o menor medida esto en diferentes áreas de la vida. Hay quien lo puede vivir en el tema de la salud, hay quien lo puede vivir en el tema del trabajo, hay quien lo puede vivir en el tema del autocuidado, hay quien lo vive en el tema de las relaciones o bien en el desarrollo de los dones, talentos y el potencial. Cada quien en alguna de estas áreas tenemos algunas acciones que pueden ser pequeñas o algunas más grandes, más notorias, de falta de amor propio. Entonces vamos replicando algunas acciones que percibimos que en algún momento se tuvieron con nosotros y esto se traduce en una forma de pensar, en una forma de sentir y en una forma de actuar. Y entonces vamos desempeñando ciertas actitudes hacia nosotros mismos, hablando del tema del amor propio, en donde no nos manifestamos un amor muy claro, muy efectivo en términos de darnos tiempo en tal o cual actividad, en términos de autocuidado, ya mencionaba, en términos de atención, en términos de procurarnos mayor realización, mayor logro, en términos de satisfacción en nuestras relaciones. Cada uno lo podemos manifestar de diferentes maneras. ¿Cómo fue que internalizamos estas acciones y cómo es que esto queda instalado en nosotros? Porque ya decía, en los primeros años de vida, percibimos que no recibimos, y ojo, aquí subrayo, percibimos porque lo que marca el impacto es la manera en la que yo interpreté el evento. Aunque el evento en sí mismo no haya sido un hecho muy, muy evidente, ¿no? De desamor, incluso de agresión en alguno de los casos, pero sí se percibió así como un acto de poco amor o incluso de un desamor muy explícito, es decir, no me sentí suficientemente querida o querido, yo lo recibí a partir de acciones que pudieron haber sido pequeñas, grandes o reiterativas, donde no recibí o me quedé con la sensación de no haber recibido suficientemente tiempo, suficiente cuidado, suficiente compañía, suficiente atención o suficiente acompañamiento. Entonces, esto yo lo registro como una carencia y esto tiene un impacto emocional tan fuerte, siendo nosotros niños, que genera una programación, una auténtica programación que se va traduciendo en un estilo de ser. Cuando hablo de una programación, me refiero tal cual a una cuestión neurológica, en donde nuestro sistema nervioso instala, configura un cableado interno desde el cual nosotros vamos a percibir la vida, vamos a percibir a los demás y también vamos a percibirnos a nosotros mismos. Entonces, este cableado interno, digamos que se convierte en una serie de indicaciones desde las cuales yo voy a hacer y a recibir lo que esté alineado con esta percepción que tuve de lo que merezco, como ya hablamos la semana pasada, y de aquello a lo que puedo aspirar.
Si yo percibí cierta forma de trato que se tuvo hacia mí cuando niña, cuando niño, entonces esto marca la referencia o el parámetro de en dónde puedo moverme y qué es lo que me corresponde. ¿Cuál es la parte, digamos, más compleja y más dolorosa, por supuesto, cuando ocurre esto? Que por haber ocurrido en los primeros años, que es una etapa en donde estamos totalmente en un estado de inconsciencia y que eso también tiene sus ventajas, el hecho de que sea inconsciente es lo que lo vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque lo normalizamos. ¿Sí? Es decir, yo solamente lo recibo, lo internalizo, quedo programada y programado con este software, digamos, y entonces eso se vuelve una normalidad para mí. Y el hecho de que lo he normalizado dificulta mucho el que yo pueda verlo, ¿sí? Porque se convierte en mi forma de vida, se convierte en mis parámetros de relación, se convierte en mis parámetros de convivencia, se convierte en mis parámetros de logro, se convierte en mis parámetros de gozo y de disfrute y se convierte en mis parámetros de realización. Entonces, a partir de aquí, este cableado interno del que les hablaba, como está funcionando todo el tiempo, ¿no? Solamente se está ejecutando, se ha normalizado y se va reforzando nuevamente con las acciones que yo realizo a partir de él, es muy complicado verlo, porque nosotros nos explicamos la vida a partir de ello. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la puerta y de ahí la gran ayuda que nos ofrecen las emociones? Que nuestras emociones son estos sensores que nos ayudan a percibir las señales de que algo en este cableado, en esta programación, me está generando insatisfacción, no me está produciendo bien y por el contrario me está siendo perjudicial. Hay la importancia, y por eso yo insisto tanto en este tema, de aprender a contactar, conocer y descifrar nuestras emociones, porque las emociones son esta puerta que a mí me permite entrar para explorar y empezar a darme cuenta de cómo es esa programación que yo tengo, cómo está integrada esta serie de instrucciones desde las cuales yo voy viviendo la vida y a partir de ahí es que puedo comenzar, ¿sí? A verla, a conocerla, a comprenderla y por supuesto comprenderme en ella. Cuando yo vivo en un estado de muchísima inconsciencia en relación a mí mismo, cuando yo estoy muy desconectado, cuando no he hecho el hábito del autoconocimiento o tal vez ni siquiera he emprendido algún proceso de trabajo personal, esto se vuelve sumamente complicado porque puedo ver la emoción, como ya hemos visto en otros momentos, incluso como una amenaza, como algo que debo controlar, que debo reprimir, que debo excluir, ¿no? Como si fuera algo que viene de afuera y entonces debo de controlarlo a toda costa. Y no me doy cuenta que en realidad la emoción me está informando de algo que acontece conmigo. Esa es una parte muy valiosa y muy fina del autoconocimiento que nos da la posibilidad de poder acercarnos, ¿sí? A esta programación que está llevándome a vivirme en actitudes de poco amor propio, ¿sí? Y de desamor, y descubrir de dónde me viene, y descubrir que esto obedece a una serie de creencias que integran toda esta programación neurológica que yo necesito conocer para poder desactivar, ¿no? Lo cual implica, por supuesto, todo un proceso. En todo esto es que cobra muchísima importancia las técnicas de autoobservación, de introspección y de meditación, ¿sí? Porque es lo que nos da la llave para poder verme desde fuera, ¿sí?
Hacer esto sin una técnica, sin un sistema, sin una estrategia que justo vaya encaminada a este fin, es muy complicado, porque como ya les decía, yo me explico la vida y me explico lo que sucede y me explico lo que siento y me explico lo que hace el otro y lo que me pasa en relación a lo que hace el otro desde estos lentes de mi programación neurológica. Por lo tanto, necesito de una estrategia, ¿sí? De un método que me ayude a entrar en esa programación, ¿sí? Y que entonces me dé la posibilidad de ver las cosas desde otro lugar. Sin estas ayudas, sin estas herramientas prácticas, esto es muy complicado. Entonces, por eso la importancia de auxiliarnos en estrategias, metodologías y sistemas muy concretos que nos ayuden a este fin. Ahora, esta programación genera un guión, como ya les decía, un guión de comportamiento. Y cuando estamos hablando del amor propio en particular, diseña un guión desde el cual yo vivo la relación conmigo misma y esta relación puede no ser muy satisfactoria, muy cuidadosa, muy sensible, muy amorosa, ¿no? Y tal vez todo lo contrario. Entonces, para poder yo desprogramar este guión y darme cuenta que hay la posibilidad de que yo desempeñe otros papeles en la vida, ¿no? Así como tomemos el ejemplo de algún actor, de alguna actriz, salirme de ese rol, de ese papel y poder desempeñar otros, requiere hacer todo este trabajo guiado de autoconocimiento para poder explorar. Actualmente ya hay muchísimas herramientas, ya contamos con muchísima información en relación a estos procesos, a cómo funcionan, cómo es que adquirimos toda esta carga de creencias y de aprendizajes. Y en las últimas décadas sabemos que las neurociencias han aportado muchísimo en este sentido. Si antes no conocíamos muy a fondo cómo es que ocurría el que nuestro sistema nervioso queda, ¿no? Configurado, instalado y funcionando de acuerdo al impacto de los traumas, ¿no? De infancia. Y cuando hablo de traumas no me refiero precisamente a estas experiencias súper dramáticas, sino al impacto que tienen en nuestra psicología estas experiencias que fueron emocionalmente fuertes y como eso ante el impacto se genera una memoria de protección que nos va a acompañar a lo largo de la vida y aunque parezca paradójico, estas acciones, que son acciones que no reflejan precisamente un amor propio, nuestro sistema las interpreta como algo que me está protegiendo. Entonces, aquí la relevancia que encuentro en que podamos abordar este tema del amor propio también desde este enfoque neurológico y darnos cuenta que no es que no necesite ciertas cosas, no es que yo estoy bien así, no es que a mí no me pasa mucho si vivo esto o no vivo esto, sino que eso me lo digo justo porque está dentro de este marco de realidad en el que yo aprendí a moverme y entonces me cuesta mucho trabajo ver más allá. Esa sería una de las invitaciones del día de hoy, cuestionarme, ¿sí? ¿Por qué me muevo solamente en ciertos parámetros? ¿Por qué es que no aspiro a otras cosas? ¿Por qué me mantengo en ciertos círculos? ¿Por qué me mantengo replicando ciertas actitudes? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si me abro la posibilidad de confrontar la manera en la que pienso ciertas cosas, la manera en la que actúo frente a ciertas situaciones y estas cuestiones que ya hago de manera muy repetitiva? Por la relevancia de esto, a partir de la próxima semana, haré una serie de sesiones en este live semanal en el que estaré compartiendo en cada uno de ellos una técnica
que nos ayude para este fin. Alguna técnica de autoobservación, de introspección. Retomaré algunas cuestiones de la meditación que ya había compartido aquí en el canal para que podamos descubrir cómo nos ayudan en este sentido y todo lo que nos pueden aportar. Entonces, les invito a que puedan acompañarme, si se pueden conectar a la hora del live en vivo, sería muy bueno. Y si no, bueno, puedes ver este video posteriormente donde estaré compartiendo estos tips. Y para terminar la reflexión de hoy, como ya es costumbre, te invito a que hagamos un momento de conexión a partir de la respiración, ¿sí? Donde estés y si tienes la posibilidad, te invito a que te sientes en una postura muy cómoda, con tu espalda recta. Cierres tus ojos un momento y comiences a hacer respiraciones muy lentas y muy profundas, ¿sí? Tomando conciencia de cómo estás. Coloca tus manos sobre tus rodillas, sobre tus piernas, tu barbilla un poco inclinada hacia abajo y simplemente respira. Inhala y exhala, respirando lento y profundo. Y ahora te invito a que lleves tus manos al corazón, una sobre otra. Trata de contactar lo más que puedas con esta sensación de tus manos sobre el pecho. Y pregúntate qué es lo que queda resonando de lo que acabas de escuchar. ¿Qué es lo que recibes como un mensaje para ti? ¿Cuál es esa palabra, esa frase que atrajo tu atención? Ahí está el mensaje. Y hoy en particular te invito a que te quedes con esta pregunta. ¿En qué me estoy sintiendo insatisfecha o insatisfecho? ¿En qué aspecto de mi vida en este momento siento insatisfacción? Permítete contactar con eso. Porque esa insatisfacción te está dando una señal de algo en lo que no te estás amando lo suficiente. De algún aspecto en el que te necesitas dar más de lo que te estás dando. Que puede ser más atención, más escucha, más salud, más hábitos saludables, más cuidado, más afecto, más bienestar. ¿Dónde necesito amarme más? ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Y si descubro que esta situación ya viene de un tiempo atrás y no he hecho nada para solucionarla, ¿por qué no lo he hecho? ¿Qué es lo que me está deteniendo?
Recuerda, no juzgues, no expliques, no cuestiones, solamente date la oportunidad de escuchar y recibir la información que se te está ofreciendo. Respira profundo, sostén el aire, exhala. Una vez más, inhala profundo, sostén, exhala. Baja tus manos lentamente y cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. Aquí queda entonces la invitación para esta semana a partir de esta pregunta de ¿por qué no puedo? ¿Por qué no sé amarme más? Darte cuenta que esto no es solamente una cuestión intencional, hay una causa en tu historia, hay una causa de aprendizaje y de programación neurológica que no se desactiva únicamente con la intención. Esto es bien importante que lo tengas en cuenta. No es solamente una cuestión de desear, no es solamente una cuestión de proponértelo, hay que hacer procesos que permitan desprogramarme de estas actitudes de poco amor propio, de estas actitudes que me llevan a no saber darme y no saber buscar condiciones de una mayor satisfacción, de un mayor bienestar, de un mayor afecto hacia mí mismo y entonces el darme cuenta cómo me puedo ayudar, ¿sí? Y saber que hay formas, hay estrategias, hay herramientas que son muy efectivas para poder vernos, para poder entrar en nosotros mismos y encontrar dónde está el centro de esto que yo he venido replicando como una serie de patrones de comportamiento, pero también de patrones de pensamiento y de patrones de emoción. Y a partir de ahí darme cuenta que si yo modifico este cableado interno, también podrán modificarse mis acciones, mis elecciones y mis decisiones, pero desde dentro. Y para ello necesito comprenderlo, ¿sí? Porque solamente se puede transformar lo que se comprende. Cuando yo me mantengo inconsciente hacia estas actitudes y hacia las causas de estas actitudes, no puedo lograr cambios y no puedo lograr transformación, ¿sí? Porque no he acabado de comprender las causas que motivan el que yo me comporte de esta manera y el que yo tenga ese tipo de relación conmigo. Ojalá que esto que les compartí el día de hoy abra algunas pistas para la reflexión, para que puedas cuestionar. Esa sería sobre todo mi invitación el día de hoy. Cuestiona, permítete cuestionar, ¿sí? Las acciones que haces y permítete cuestionar. ¿Me amo más en estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué no me trato mejor? ¿Qué podría modificar para proporcionarme mejores condiciones en cualquier área donde percibo que es donde menos me veo y es donde menos me doy? Así que estaré con ustedes la próxima semana compartiendo algunas técnicas que nos ayuden para este fin, esperando que te sean de utilidad. Nos vemos la próxima semana.